El partido de Champions ante el Olympique de Lyon podría parecer uno de los asequibles del Barça en esta edición, pero los franceses tienen un peligro añadido: se crecen ante los equipos grandes, y son muy fuertes en casa. El Olympique es el conjunto que más veces ha conseguido ganar al poderoso PSG desde la llegada del mandatario catarí, con 4 victorias durante esta era del equipo parisino. En el último partido que se enfrentaron los dos, el Lyon le chutó, tan solo durante la primera parte, 11 veces, 7 a puerta, y se convirtió en el equipo de la historia de la liga que más lo ha intentado ante el PSG. Esto nos da a entender la capacidad de definición del Lyon. Este fin de semana ante el Nice, se convirtió en el primer equipo de la Ligue 1 que probó chutar más de 50 veces a un adversario sin poder marcarle gol, según Opta. Además, hay que tener cuidado en las faltas. Informa el mismo portal estadístico que es el equipo de las 5 grandes ligas que más goles ha marcado de falta directa, con 4. El Barça lleva 3, y los 3 son de Messi. El Lyon no es un equipo que cometa muchas en Champions, 52, algunas menos de las que recibe, 77. El Barça, en cambio, acostumbra a hacer más, 60, pero también recibe más, 91. 4. El Lyon es un equipo ofensivo, pero a la vez, sufre en defensa. En Champions, ha encajado 11 goles en 6 partidos, y ha anotado 12. En resumen, ha recibido y ha marcado gol en todos los partidos que ha disputado. Recibe 1,8 de media, y marca 2. 5 en Champions, en general, mandan los empates del Lyon. Tan solo una victoria de los de Genesio en fase de grupos, y contra los favoritos, el Manchester City. Los demás, Shakhtar, Hoffenheim y la vuelta con el City en Francia, acabaron en empate. Otro ejemplo que el equipo se crece cuando el rival, a priori, es más poderoso. 6. En liga son más fuertes en casa que fuera, también en lo que se refiere a los goles. Actualmente son terceros en la tabla y, en parte, gracias a las victorias como locales. En casa, han marcado 21 goles y han encajado tan solo 10, contra los 19 marcados y 18 encajados fuera. 7 en contraposición, el Barça es un equipo que marca mucho allá donde va, y así lo dicen las estadísticas. Los de Valverde han mojado en 36 de los 38 partidos que han jugado esta temporada. Los dos únicos, la derrota 2-0 en Copa del Rey ante el Sevilla, y el penúltimo partido de Liga en San Mamés. 8 La precisión de Messi es clave en esta racha goleadora. El argentino lleva 30 goles en 30 partidos, 6 en los 4 de Champions que ha estado en el terreno de juego, y muchas de las aspiraciones azulgranas pasan por las botas del 10. Leo también llega como el segundo máximo goleador histórico entre los equipos, con 3 goles ante el Lyon, y posibilidad de sobrepasar a los que están en la cabeza. Los líderes de este ranking son Henry y Juninho, con 4 tantos cada uno. 9. Los porteros también serán claves en el duelo, ante la posibilidad que veamos un partido con goles. Ter Stegen llega al encuentro habiendo parado 27 de los últimos 31 lanzamientos a puerta que le han realizado, con 4 goles. Por la parte local, López ha llegado ya a las 90 paradas esta temporada, 27 de ellas en Champions League. 10 a nivel histórico, el Lyon tiene una larga trayectoria contra equipos españoles.
El Madrid es el equipo que más se ha enfrentado, 10 veces, sumando 3 victorias. Con el Barça se han visto las caras 6 veces y nunca ha habido victoria francesa. 2 empates y 4 derrotas hacen un balance positivo para las aspiraciones azulgranas. El último encuentro entre ambos fue en los octavos de hace 10 años, la temporada 2008-09. El Barça sufrió en esa eliminatoria empatando a 1 en Lyon, pero respondió con un contundente 5-2 en el Camp Nou. También la temporada anterior, ambos equipos se encontraron en fase de grupos. 3-0 en Barcelona y otro empate a 2 en el Parc Güell. La única victoria culé ante el Lyon se remonta en la fase de grupos de la 2001-02, con resultado de 2-3 en Francia. En Barcelona, el resultado fue de 2-0. Los precedentes, en este caso, confirman que la victoria no está asegurada. 11. Otra de las claves será la diferencia de goles, y evitar una dolorosa derrota como la vivida el año pasado en Roma. Ninguno de los 34 equipos que ha perdido la ida de la Champions por 2 o más goles ha podido remontar la eliminatoria.